Ladies and gentlemen, good morning. So today I plan to my talk is computerizations of the fetal heart rate management. So almost 5 years ago, the GE Japan asked me to develop the computerizations, computerized analysis, and in combined cooperation with a German company named Torium. This is an old version of Esta es una versión antigua de el display y ya les voy a explicar. Esta línea azul es la línea de base. La variabilidad es la curva de abajo. 6 a 26. Y esta curva verde indica la variabilidad normal. Este sistema computacional detecta desaceleraciones y las muestra en morado. Y VM quiere decir desaceleraciones variables leves. Y esta ventana de 10 minutos en total está en verde. Esto quiere decir, este es verde oscuro. Esto es nivel 2. Y verde claro es nivel 1. Estos 10 minutos representan un nivel 2. Entonces, lo primero que hacemos es este algoritmo en este sistema computacional. Y esto fue comparado con utilizando 8 voluntarios, incluyéndome a mí, en nuestro instituto. Ikeda y todos los otros nombres son los nombres para los cuales se desarrollan los patrones. Esto es concordante entre humano y computador. Nivel 2, nivel, excepto ahí hay un 1, pero el programa muestra un nivel 2. Acá hay una pérdida de variabilidad no detectable en este rango de 10 minutos. Y acá en rojo se indica lo de indetectable. Aquí en amarillo se indica que hay una variabilidad mínima y acá en verde es la variabilidad normal. Los 8 obstetras piensan que esta variabilidad es mínima a excepción de 1. Y el computador determina que esta es variabilidad indetectable. Se hace entonces una comparación de 500 trozos de 10 minutos de 21 casos de CTGs. Hasta 8 médicos obstetras leyeron estas 500 ventanas o trozos de información y se les pidió marcar el inicio y fin de aceleraciones marcadas, marcación y clasificación de desaceleraciones, clasificación de variabilidad, clasificación de línea de base y hacer un resumen de clasificación. Por ejemplo, los obstetras marcaron el inicio, nadir y punto de recuperación. De este modo, marcaron estos puntos y también un pic de la contracción uterina. Estos son los resultados. Nosotros excluimos las 2 personas para cuales las lecturas no son tan confiables. Tenemos entonces solo 6 médicos obstetras. Las líneas grises muestran los resultados de estos 6 obstetras. Y la versión 4, como pueden ver en azul, la línea de base tiene una excelente reproducibilidad para el sistema computacional, pero por otro lado,
la variabilidad y la desaceleración es 0.5, 0.4 de correlación, bastante buena, aún, aunque baje. Pero el computador leyó una variabilidad muy distinta a la que leyeron los médicos, y las desaceleraciones correspondían con las lecturas de los obstetras. Pero en la versión 5, la compañía Dream diseñó un sistema que hizo que las lecturas del algoritmo se asemejaran a las lecturas humanas. Entonces este color rojo es la versión 5. Esta es la proporción de acuerdo. Comparando las líneas azul y roja, las distintas versiones, se ve una mejoría, un acercamiento a las lecturas humanas. Acá podemos ver desaceleraciones variables leves y las aceleraciones se muestran aquí en azul. La lectura del algoritmo computacional muestra una desaceleración severa tardía, LS en este caso. Esta ventana de 10 minutos se marca entonces en amarillo, nivel 3. Antes del parto, el computador detecta un PS, desaceleración prolongada severa. Para este registro de 10 minutos, el color es naranjo, esto quiere decir nivel 4. Creo que esta es una bastante buena correlación entre el algoritmo computacional y el ojo humano, y este programa está disponible comercialmente desde enero del 2012. El doctor Yokoi, que trabaja en otra universidad y está escribiendo un trabajo sobre una comparación entre médicos de 18 instituciones y el análisis computacional en la interpretación de frecuencia cardíaca fetal en 5 niveles propuesto por la Sociedad Japonesa de Obstetricia y Ginecología. Esta figura muestra los 18 médicos obstetras que han participado en este estudio. Están distribuidos a lo largo de todo Japón. Los datos, 28 partos, las últimas 3 horas del trabajo de parto, la edad materna, el número de nulíparas, edad gestacional va de 38 a 41 semanas, y el peso al nacer es de 3.151 en promedio. El pH arterioumbilical y el exceso de base de arteria umbilical están dentro de rangos normales. Los niveles totales para los 18 médicos obstetras que han leído estos resultados, pocos números para niveles 4 y 5, pero el total es de 7.452 ventanas leídas por estos 18 médicos obstetras. Por ejemplo, esta es una muestra que leen estos médicos obstetras y que lee también el sistema computacional. Este es el caso número 1. Esto lamentablemente está en japonés. Esto es variabilidad primero, línea de base, tipo de desaceleración y el nivel. Esto fue accesado por Internet. Este es el porcentaje de acuerdo exacto, y este es el puntaje kappa versus la opinión de la mayoría, y este es el puntaje kappa versus el computador. Desafortunadamente, la reproducibilidad de los médicos es buena. El puntaje kappa es 0.35. Cuando es menos de 0.4 significa una correlación pobre, una pobre reproducibilidad, y de 0.4 a 0.6 de puntaje kappa, esto quiere decir que es una correlación moderada, y de 0.6 a 0.8 significa que
es una buena correlación y más de 0.8 es una excelente correlación. Entre los médicos obstetras, esta correlación es desde moderada a buena. Eso está bien, pero el kappa del computador es 0.36. Es un poco desafortunado comparado con las publicaciones del Dr. Paris del 2011. Acá hay una comparación detallada entre los 18 médicos obstetras y el sistema computacional. Estas columnas son los médicos y las filas son el nivel triunfo. Estos son los pareamientos. Por ejemplo, esta lectura del computador es nivel 2, mientras para el médico obstetra es nivel 1. Acá, por ejemplo, nivel 2 para el computador y la lectura de los médicos nivel 3. Como pueden ver, estas áreas en números son mayores que las áreas superiores. Esto quiere decir que el computador está sobreestimando los niveles. Entonces, esto debe ser revisado. Creo que esta mañana el Dr. Parr va a introducir el sistema americano de algoritmos computacionales. Yo creo que los sistemas computacionales de Estados Unidos son mejores que los japoneses. En Japón, este sistema computacional fue introducido en enero del 2012. La clínica Miyake fue la primera en introducir este sistema y ahora hay más de 50 institutos que están usando este sistema. Yo creo que la computarización del análisis de frecuencia cardíaca fetal es prometedora en Japón. Por ejemplo, en la era pre-computacional por un año fue comparada con la era post-computacional por un año en la clínica Miyake. El número de casos fue 1005 para el periodo pre-computacional y 1003 para el post-computacional. Y tenemos estos resultados sin cambios para las cesáreas electivas versus no electivas y para el parto con vacío. Yo creo que es un buen signo ver que el pH de menos de 7.1 en sangre de cordón umbilical fue 8 casos en la era pre-computacional y luego hubo 3 casos. Aunque no hay una diferencia estadísticamente significativa, hay una buena tendencia. El siguiente tema es el patrón de frecuencia cardíaca fetal de la parálisis cerebral. Es una compensación no faltante para parálisis cerebral. Esto fue comenzado en enero del 2009. Hay una compensación de 30 millones de yen por cada caso de parálisis cerebral. Y en términos de gastos, cada hospital paga $300 por el número de partos en el año previo. 99% de los hospitales participaron en este sistema y hasta ahora tenemos casi 600 casos. Se detectan casos consecutivos y categorizamos 5 grupos de acuerdo al patrón de frecuencia cardíaca fetal previo al parto. Estos son los 5 patrones y ya les voy a explicar uno a uno. El primero es este caso al ingreso, una bradicardia muy severa, y esto lo llamamos NRP, patrón no reasegurante en admisión, bradicardia con desaceleración prolongada severa. Este es grupo 1. El grupo 2, esta diapositiva la saqué de un trabajo de Phelan, quien publicó estos patrones en el Journal of Maternal Fetal Investigation en el año 98. Los patrones planos
y no aceleraciones, y también antes del parto hay patrones de no reaseguración, un patrón plano de línea de base y una desaceleración. Estos son patrones de reaseguración al ingreso, pero hay una desaceleración abrupta. Esto lo llamamos RPD. Este es el patrón de Hon. Es reasegurante en el ingreso, hay una variabilidad presente sin desaceleraciones, pero más tarde hay desaceleraciones variables. Hay una evolución al tipo severo, hay un aumento en la línea de base y una pérdida de variabilidad. Y este es el patrón del Dr. Hon, así se llama. Es un patrón tipo asfixia. Y finalmente tenemos el patrón con reaseguración al ingreso y antes del parto. Este es una desaceleración variable que se puede ver en partos normales. Bien, esto es el tiempo de daño cerebral, este es el periodo fetal y el periodo de parto, así que como esperé es un periodo muy corto, algo de daño que ocurre al interior y una lesión, una injuria fetal en muy corto tiempo, y hay periodos agudos, subagudos y y casos de reasegurante. No hay injuria que haya sucedido en el feto durante el periodo fetal o el periodo natal. Hay alguna injuria que se ve, el cual es confirmado y hay afección. Ahora, tras análisis, Phelan analizó 300 casos, principalmente eran casos de litigio, no eran casos no selectivos, y él categorizó 3%, 46% de no aseguramiento y no aseguramiento, después con un 20%, 22% y 18% correspondiente. Así que nosotros categorizamos los casos japoneses de 151 casos de parálisis cerebral como no de aseguramiento en admisión, casos de bradicardia con un 20%. Ahora, casos de no reaseguramiento, reasegurante y no reasegurante. Ahora, los asegurantes, y hay 28% de los casos, y ahora con el patrón Hon también 28%, y patrones reasegurantes 3%, así que solo queda un 3% no clasificado. Este es el pH de la arteria umbilical al nacimiento de cada caso. La barra amarilla es una acidemia de mayor a 7.0, así que como se puede ver, es patrones no reasegurante, el pH es más de 7.0, hay casos de no acidemia, así que relativamente está alto comparado con otros casos. Ahora, casos reasegurantes no tienen acidemias severas. Así que es interesante notar el puntaje APGAR, los patrones no reasegurante, incluso que no hay acidosis, su puntaje APGAR es muy mala. Es al igual que otros grupos, con excepción de patrones reasegurantes. Este es edad gestacional al nacimiento, y se puede ver que en el grupo de reasegurante con desaceleraciones prolongadas y el patrón Hon, casi todos son bajos. Ahora, si hay parto por vía vaginal o cesárea, como se puede ver, la barra roja muestra el porcentaje que corresponde a cesárea. Así que es interesante saber que
no reasegurante bradicardia. Ahora también en el casos no reasegurantes son casi todos los casos tenían una predominancia de cesáreas. Ahora, restricciones del crecimiento intrauterino en los patrones no reasegurantes, y en estos grupos esto muestra como el mayor nivel de restricción de crecimiento intrauterino. Ahora, con manchado del meconio, casi todos los casos es alto, salvo en el no reasegurante con aceleración durante admisión. Estas son desaceleraciones prolongadas con bradicardia severa en estos casos de admisión y se ve frecuentemente un poco mancha de meconio. Ahora, infecciones intrauterinas con patrones reasegurantes y desaceleraciones prolongadas y patrones HON muestran altos porcentajes e incidencias de infecciones intrauterinas. Así que las causas principales de parálisis cerebral, hay una combinación de ruptura uterina, un prolapso del cordón con bradicardias severas y en admisión y o desaceleración prolongada y reasegurante durante el parto. Ahora, casos de ruptura de placenta, casi es 6%, mostró una bradicardia no severa versus otros no reasegurantes y patrones HONS ahí que todavía muestra con casos de ruptura de placenta. Ahora, transfusión fetomatal y TTS, incluso, aunque se ve oscuro, hay varios patrones ahí, y en los casos combinados se ven varios patrones. Así que, en conclusión, hoy he hablado de la experiencia japonesa, de la computarización de los casos de parálisis cerebral, y parece ser efectivo en reducir acidemia sin aumentar los partos instrumentales. Estos estudios necesitan ser validados por una gran cantidad de estudios posteriores. Segundo, el análisis de casos de parálisis cerebral no seleccionadas es útil en evaluar las causas de parálisis y establecer la prevención de esto. Muchas gracias por su atención.